Un oficial en su patrulla. Un criminal armado sin ningún tipo de escrúpulos. Disparos a quemarropa. Estas escenas de brutalidad son parte de la vida cotidiana de los policías estadounidenses. De esta forma son emboscados y acribillados mientras cumplen con su labor. En esta impactante entrega de Militarmente, te proponemos analizar 3 registros captados en situaciones como la que acabamos de ver. Los casos sucedieron en ciudades distantes unidas por un solo elemento: la violencia armada. No te olvides de colocarte tu chaleco antibalas y salgamos a las peligrosas calles del tío Sam. El primer archivo que analizaremos hoy nos llevará hasta Denver, ciudad capital del estado de Colorado. Los hechos ocurrieron el miércoles 7 de junio de 2023 en horas de la madrugada. Las imágenes que estamos viendo ahora fueron registradas por una cámara de seguridad ubicada en la entrada de un hotel y albergue para inmigrantes en el 2600 de la calle North Zuni, en el Boulevard Spear. En la vereda frontal, un agente de policía se encontraba montando guardia dentro de su patrulla. Si bien faltaban varias horas para que saliera el sol, todo indicaba que iba a ser otra velada tranquila. Alrededor de las 4 de la mañana, un sujeto ingresó al establecimiento. No se volteó a mirar a la gente ni actuó de forma sospechosa. Sin embargo, al cabo de pocos segundos, ese mismo individuo salió del hotel portando una pistola en su mano, decidido a descargar todos los cartuchos sobre el incauto oficial. Si bien el material registrado por la cámara de seguridad no cuenta con audio, el destello que generan los cartuchos al salir disparados nos permite darnos una idea de la cantidad de proyectiles que fueron utilizados en esta balacera. El agresor fue directo al oficial y abrió fuego a quemarropa. Solo la ventana de la puerta del acompañante se interpuso entre el tirador y su objetivo, quien por suerte tenía puesta la protección reglamentaria. Cuando el uniformado salió del vehículo, el atacante dio la vuelta para continuar con su trabajo, pero para ese momento la presa ya había desenfundado su arma y la cacería se había transformado en un tiroteo mucho más parejo. Afortunadamente, el servidor público pudo resguardarse detrás del patrullero mientras respondía a las sorpresivas agresiones del cliente del hotel. No podemos verlo en el plano de la cámara de seguridad, pero los disparos fueron efectivos y dieron en la espalda del criminal. Una vez que el potencial homicida cayó al piso, el agente procedió a solicitar asistencia advirtiendo que había sido herido. Shots fired, I'm hit. Shots fired, I'm hit. Where you at? 1389, where you at? 2601 Zunai. I'm hit. Suspect, I think, is down. 2601, Zunai, shots fired. Officer down, push to channel 1. El oficial buscó cubrirse en la entrada del hotel, atento a cualquier movimiento extraño que pudiese indicar que el agresor aún estaba con vida para continuar el enfrentamiento. Dentro del albergue, algunos residentes insomnes se escondieron en el lobby, temiendo que la balacera se replicase en el interior del edificio. Mientras tanto, el policía se mantuvo en comunicación con el destacamento para proporcionar su ubicación y recibir atención médica de inmediato. De acuerdo con los reportes posteriores al hecho, en el chaleco antibalas del oficial se encontraron 3 agujeros provocados por 3 cartuchos que ingresaron a su cuerpo, pero sin demasiada penetración. Afortunadamente, esas heridas no decantaron en un cuadro de mayor gravedad, ya que no afectaron a zonas críticas. Aún así, el oficial tuvo que pasar por el hospital local para tranquilizarse luego del shock. Es comprensible, no todas las noches se es fusilado a quemarropa y mucho menos se vive para contarlo. Repasemos una vez más los brutales acontecimientos de aquella noche de junio de 2023.
El sujeto ingresó al hotel y una vez dentro se dirigió a la recepción principal y preguntó por una habitación. Hasta ese momento nada llamó la atención ni del oficial ni de los huéspedes del lugar. El encargado le indicó el precio, a lo que el sujeto respondió que se excedía de su presupuesto. En pocos segundos salió por la misma puerta por la que ingresó, pero esta vez sacando algo de dentro de su ropa. Una pistola 9 milímetros lista para disparar. El modus operandi del atacante parece indicar una emboscada preparada para eliminar al oficial. El único objetivo era llenar de plomo el cuerpo del hombre que se encontraba al volante. Los movimientos del agresor fueron exactos para tomarlo por sorpresa en una zona tranquila, en la que la policía podía tardar varios minutos en enviar refuerzos. Para fortuna del uniformado que recibió los disparos, en las cercanías se encontraban patrullando 2 oficiales del Distrito 2 que de inmediato se aproximaron a la escena para brindar los primeros auxilios y asegurar el perímetro en caso de que ocurrieran más agresiones. En cuanto al delincuente, fallecido debido a los disparos efectuados por el oficial de policía, fue identificado como Nicholas Lendrum, de 35 años, y junto a su cuerpo se encontraron 2 pistolas, una de ellas aún cargada. No se pudo establecer un motivo claro para el ataque, pero sí que fue efectuado con saña y con la intención de eliminar al servidor público. El próximo caso que analizaremos corresponde a una situación bastante diferente, al menos en forma superficial. En el siguiente archivo se entremezcla la violencia armada, los problemas mentales y una pareja muy conflictiva, pero comencemos por el principio. El 14 de abril de 2022 en Phoenix, Arizona, cerca del área de Cave Creek, 2 oficiales respondieron al llamado de una mujer que se encontraba en una estación de servicio. Phoenix 911, where's your emergency? It's at East Beardsley. I'm not there right now. I'm at the gas station, but Okay, and you're at the gas station? What happened? yeah, I just left the car. He's trying to kill himself. I don't know, but he's just Okay, just we'll get being some help out there. crazy. La denunciante estaba preocupada por su novio, un hombre de 35 años con tendencias s***das. El individuo se estaba golpeando la cabeza con un bate de béisbol, además de lastimar sus manos y piernas. También les informó que se acercó hasta la gasolinera para comunicarse con las autoridades, ya que temía que pudiese ocurrir un altercado violento si llamaba en presencia de su pareja. La oficina de policía de Arizona envió 2 agentes para asistir a la mujer y a su novio. En primer lugar, los agentes arribaron a la gasolinera y entrevistaron brevemente a la denunciante, pero al cabo de unos minutos arribó un invitado sorpresa listo para la violencia. Oh my God, that's him. Oh my God, that's him. Right here on this one? Yep, in this Prius. Oh. Hey, come on. He's right here. Come out of the car. Oh my God! Una oficial se aproximó al vehículo del sospechoso y sin mediar palabra, el conductor abrió fuego, desatando una salvaje balacera enfrente a la estación de servicio. Los clientes se arrojaron al suelo intentando protegerse de los impactos, mientras que el segundo agente devolvió las hostilidades cubriéndose con su patrullero. Afortunadamente, la puntería del agresor no fue efectiva. Sus tiros dieron contra la pared y la vidriera, pero no se reportaron civiles heridos. Para completar este rompecabezas de violencia, es necesario recurrir a la cámara corporal del otro uniformado presente en el lugar. Yes. Who's here?
En pocos segundos el agente vació su pistola reglamentaria, por lo que tuvo que colocar un segundo cargador en caso de que la balacera continuase. Debido a que el tirador huyó, el policía se acercó a su compañera para brindarle primeros auxilios, ya que había recibido un impacto de bala en la pierna. En cuanto al agresor, luego de una breve huida abandonó el vehículo y su armamento a pocas calles de la gasolinera. Pero no pensaba rendirse. El delincuente tenía un as bajo la manga. Minutos antes del enfrentamiento había contactado a un amigo para que lo recogiera en las inmediaciones de la estación de servicio. Esto es un dato fundamental, ya que nos permite dilucidar la premeditación en el ataque y la clara intención de acabar con la vida de los servidores públicos e incluso de su pareja. El criminal logró escapar de las manos de la ley durante 3 días, pero una llamada anónima brindó los datos necesarios para atraparlo en una vivienda de la comunidad de Scottsdale, entre las calles Osborne y número 66. Para capturarlo se puso en funcionamiento un operativo de emergencia con varios patrulleros y una docena de elementos con preparación táctica. Primero rodearon la vivienda para luego negociar con el criminal mediante un altavoz. Esa comunicación duró varias horas y no parecía dar resultados. Es por eso que los oficiales recurrieron a métodos más agresivos pero no letales como el gas lacrimógeno, el cual forzó al individuo a evacuar su escondite. El tirador fue trasladado al hospital para recibir atención médica y allí se descubrió que durante el tiroteo en la estación de servicio recibió una herida en su brazo, la cual aún no se había curado. De no caer en manos de la policía, el sujeto podría haber muerto por una infección. Una vez que fue dado de alta, se lo trasladó a la cárcel del condado bajo los cargos de intento de homicidio y uso de armamento en espacios públicos. Lo acompañaron 2 de sus cómplices, identificados como Caroline Coster y Michael Hankins, quienes ayudaron al criminal a ocultarse durante los días que se mantuvo prófugo. Los 2 casos que reconstruimos hasta el momento son una prueba cabal del tipo de peligros que enfrentan los agentes de policía a diario. Cualquier operativo puede convertirse en un tiroteo, no importa el lugar ni la hora. Sin embargo, como en las mejores películas de acción, dejamos lo más increíble para el final. El tercer hecho que analizaremos tiene como elemento central un hacha, para que puedas imaginar el nivel de salvajismo que se manejó en las calles de Naperville, Illinois, en junio de 2022. Comencemos con la cámara ubicada en el tablero de un automóvil policial. Alright, you can take a picture and send it to me. Where are you, dude? Who are you? Detengamos la imagen justo antes de que se desate una balacera. Todo ocurrió tan rápido que es necesario identificar a los involucrados. En la tarde del 3 de junio de 2023, el oficial Frank Tonkovich detuvo a un automóvil Honda negro por una infracción de tránsito. Es el agente que acabas de ver en el archivo audiovisual. El material también nos permite dilucidar que los hechos acontecieron en una zona residencial repleta de casas, comercios e incluso escuelas. Tonkovich tuvo una larga conversación con el conductor del vehículo negro, pero de repente un segundo automóvil se detuvo a su lado de forma inesperada. Lo que sucedió a continuación te dejará sin palabras, y más aún si lo vemos desde la cámara corporal del oficial de policía. Who are you? Base, I just been attacked. I just shots fired. Shots fired. Don't move. Don't move. Shots fired. Shots fired. Don't move. Don't move. Don't move. Don't fire. Oh my God. Holy shit. Stay in your car, man. Don't move. El conductor del segundo automóvil descendió enajenado, portando un hacha de mano, decidido a desfigurar al oficial.
Afortunadamente, Tonkovic actuó de inmediato y descargó su pistola 9 milímetros sobre el atacante, dejándolo abatido en medio de la calle. Arriba del Honda negro, el automovilista que había sido detenido por una infracción miraba la escena atónito. De buenas a primeras, una simple discusión se transformó en un combate a muerte. El vikingo urbano sufrió heridas muy serias. Se retorció en el suelo de dolor, por lo que el uniformado tuvo que reportar la situación de inmediato. Por un lado solicitó ayuda médica, pero siempre verificando que el agresor no se moviera de forma sospechosa. No sería la primera vez que un criminal presuntamente abatido se pone de pie para un segundo round. En el suelo quedó tirada el hacha empleada durante el ataque. No era una herramienta de gran tamaño, pero era más que suficiente para desfigurar el rostro de una persona incauta. Al cabo de unos minutos arribaron a la escena un grupo de oficiales que se encontraban en las inmediaciones. Came out with me fucking. He stopped there and came out the hatchet, dude. Oh my God. Oh my God. Roll over onto your stomach. Roll over onto your stomach now. Los oficiales trataron de darle órdenes al hombre herido para que se volteara. De esa manera podrían colocarle las esposas y proceder con el arresto. Sus palabras fueron inútiles. El atacante se aferraba a la vida con sus últimas fuerzas. Los balazos habían dado en partes críticas y la pérdida de sangre era demasiado importante. Cuando los uniformados consideraron que la situación estaba completamente controlada, lo pusieron de pie y lo movieron de la escena para no complicar aún más su salud. Durante este proceso, el atacante fue identificado como Edward Samaán, de tan solo 28 años, sin historial criminal ni registro de problemas mentales. Más adelante hablaremos en detalle sobre el misterio detrás de sus acciones. Los impactos de bala fueron recibidos a quemarropa, a una distancia tan corta como letal. Samaán fue trasladado de emergencia al hospital, pero no había nada que los médicos pudieran hacer para salvar su vida. El hombre arribó muerto al nosocomio. El nivel de brutalidad que se registró en aquella jornada sorprendió a toda la comunidad de Illinois. Como es costumbre cuando ocurre un tiroteo que involucra a un oficial de policía, se llevó a cabo una investigación forense para dictaminar si su respuesta fue correcta. Claro, el material audiovisual era prueba suficiente para dictaminar que el agresor presentaba un riesgo mortal para la vida del oficial. No es frecuente ver intentos de homicidio perpetrados con un hacha. Es por eso que el uso de fuerza letal fue inevitable. No había tiempo para emplear la pistola Taser o para reducir a Samaán con la fuerza física. Era necesario abatir de forma rápida y contundente. En palabras de la oficina del sheriff, las acciones de Tonkovic no solo fueron razonables, sino que fueron totalmente necesarias para prevenir daño físico o incluso la muerte de él o del conductor que había sido detenido. Sumado a las imágenes captadas por la cámara corporal en el momento exacto del ataque, otro archivo de gran importancia fue la declaración que hizo el oficial a uno de sus compañeros. Tonkovic se mostraba choqueado. Su voz denotaba una mezcla de miedo, adrenalina y sorpresa. Evidentemente aún no había logrado procesar la secuencia increíble que acababa de experimentar. You good? Yeah, dude, oh my God, dude. Take a breath. He pulled up beside me and he came out with a hatchet, man. This car? Yeah, right here. Okay. Holy shit. Want to get somebody up there? Oh my God. Are you good? Yeah, I'm good, dude. I backed up, Okay. dude. Más allá del susto, el uniformado no sufrió heridas físicas. La única incógnita que quedó sin responder son los motivos de Edward Samaán para llevar a cabo semejante ataque. Las autoridades y medios de comunicación se contactaron con el hermano del agresor para verificar si podían encontrar algún tipo de pista o explicación, pero la familia estaba tan desconcertada como los investigadores. Más allá del profundo dolor por perder a un ser querido, pidieron disculpas en nombre de Edward y lamentaron la terrorífica experiencia que vivieron Tonkovic y el otro conductor presente en el lugar. A lo largo de esta entrega conocimos 3 casos de ataques sorpresivos a uniformados estadounidenses,
y en ellos los criminales fueron quienes se llevaron la peor parte. Si bien cada situación tuvo sus propias complejidades y matices, esta trilogía de terror nos permite pintar un cuadro completo sobre los peligros que azotan las calles estadounidenses. La criminalidad no solo se expresa en pandillas armadas o delincuentes de carrera, también existen situaciones límites que resultan impredecibles. Tanto así que en algunos escenarios no es posible siquiera dilucidar los motivos que empujan a los agresores a atentar contra la vida de los servidores públicos. Los impactantes acontecimientos sucedidos el 7 de julio de 2016 cambiaron para siempre la vida del Departamento de Policía de Dallas. No pasa un día sin que los oficiales no piensen en sus compañeros caídos en la tragedia. Estamos hablando del tiroteo que tuvo lugar en el Central College, en la ciudad de Dallas, Texas. Este impactante atentado dejó víctimas fatales y heridos a causa de un enfrentamiento armado entre un ex militar y el cuerpo de policía local. En el episodio de hoy vamos a explorar todos los detalles de esta sanguinaria jornada y cómo llegó a su trágico final. Si son espectadores impresionables, les recomendamos acompañamiento y precaución. Prepárense para una entrega especialmente tensa y sangrienta de Militarmente. Uno de los asaltos más mortíferos para las fuerzas del orden en el sur de Estados Unidos tuvo lugar durante una protesta del movimiento Black Lives Matter. Las muertes de Philando Castile en St. Paul, Minnesota, y de Alton Sterling en Baton Rouge, Luisiana, avivaron la indignación pública del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra civiles afroamericanos. Los gráficos videos de sus muertes provocaron indignación, particularmente entre la comunidad negra, que alega abusos raciales sistemáticos por parte de los uniformados. En medio de esas manifestaciones, aparecería lo que en la jerga criminalística se conoce como un lobo solitario, un tirador que acecha en la multitud, esperando su oportunidad de emboscar a sus víctimas. Micah Xavier Johnson, de 25 años, creció en Mesquite, Texas, un suburbio de Dallas, y se graduó de la escuela secundaria John Horn en 2009. Se unió a la reserva del ejército luego de terminar su educación y se capacitó para ser especialista en carpintería y albañilería después de una formación básica. Durante 6 años a partir de su graduación, Johnson sirvió en la reserva del ejército como soldado privado de primera clase. Le tocó servir en la guerra de Afganistán, como a muchos jóvenes de su generación. Su despliegue en el país de Medio Oriente, de noviembre de 2013 a julio de 2014, le valió a Johnson varias medallas de servicio. Sin embargo, 6 meses después de su gira por Afganistán, una mujer soldado lo acusó de abuso sexual. El ejército lo envió de regreso a Estados Unidos, recomendando una baja que no fuera honorable debido a la fuerte acusación de su compañera. Según un expediente judicial, la víctima dijo que quería que Johnson recibiera ayuda mental, al mismo tiempo que solicitaba una orden de restricción para mantenerlo alejado de ella y su familia. Finalmente, Johnson abandonó la reserva del ejército en 2015, 9 meses después de regresar del despliegue en Afganistán. Estaba trabajando como asistente para niños y adultos con discapacidades mentales, justo antes del tiroteo masivo del que sería protagonista. Este tipo de perfil, que pendula entre violento y agresivo y retraído y calmo, encaja con el del lobo solitario que cometería los crímenes en Dallas poco tiempo después. La página de Facebook de Johnson tenía pocas publicaciones, pero su foto de perfil lo mostraba vistiendo un dashiki y levantando el puño sobre las palabras Black Power. Y su foto de portada llevaba la bandera panafricana roja, negra y verde. Fuentes policiales dijeron que no habían encontrado vínculos entre Johnson y grupos extremistas, aunque su perfil de la red social mostraba que le habían gustado algunas páginas de organizaciones nacionalistas negras, incluida la Liga de Defensa Afroamericana y el nuevo partido Pantera Negra, fundado en Dallas. El cóctel de violencia, trauma de guerra, ideologías extremistas y conductas de desenfreno sexual convertían a este personaje en una bomba a punto de explotar, cosa que sucedería el 7 de julio de 2016.
La noche comenzó con una protesta pacífica, encabezada por el movimiento de afrodescendientes que denunciaban el exceso de violencia policial que le había costado la vida a 2 compatriotas. Apenas después de las 7 de la tarde, alrededor de 800 manifestantes marcharon por Main Street, ciudad de Dallas, reclamando por la vida de los 2 hombres negros que habían sido asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad en Minnesota y Luisiana. En la multitud se escuchaban las consignas «Las vidas de los negros importan» y «Manos arriba, no disparen». El operativo para contener la protesta consistía en casi un centenar de policías. A pesar de la tensión que se respiraba en el aire, la marcha se mantuvo calma. A las 8:57 p.m., la marcha se estaba desconcentrando y muchos de los manifestantes se dirigían de regreso a sus hogares cuando un sonido sordo retumbó en las calles. Un arma de fuego se había disparado y generó que estallara el pánico. Nadie sabía de dónde venían los disparos, ni quién los había efectuado. Los participantes de la protesta empezaron a correr despavoridos y asustados. Nadie logró ver ni entender nada. Para ese momento, ya había 3 oficiales muertos en el suelo. Apenas unos instantes atrás, Micah Johnson había estacionado su camioneta negra en Lamar Street, frente al Centro College, y abierto fuego contra la policía, tal como lo muestra esta recreación digital. Shortly before 9 p.m. on July 7, 2016, Micah Johnson parked his black SUV on Lamar Street in front of El Centro College. The hazard lights were still flashing. He put on a tan body armor vest and headed south towards Main Street. At 8:58 p.m., as demonstrators made their way east on Main Street, Johnson fired his automatic or semi-automatic rifle into a police car and at Dallas police officers who were walking among the protesters. His bullets struck and killed Senior Corporal Lauren Aarons, Officer Michael Kroll, and Officer Patrick Zamarripa. Johnson estaba armado con un rifle AK-47, 2 pistolas semiautomáticas y un chaleco antibalas militar. Sus movimientos técnicos eran impecables, dignos de un soldado norteamericano altamente entrenado. Después de haber abatido a los oficiales y seguir disparando para que no lo siguieran, Johnson avanzó en su misión asesina. En la balacera hirió gravemente a otros 3 agentes de policía de Dallas, Gretchen Rocha, Iván Saldana y Jorge Barrientos, y a 2 civiles, Billy Ray Williams y Shetamia Taylor. Un minuto exacto después de las 9 de la noche, algunos agentes pidieron refuerzos desesperadamente por radio, a la vez que otros cargaban físicamente a sus colegas baleados en la parte trasera de los patrulleros y los llevaban rápidamente al hospital para intentar salvarles la vida. Mientras tanto, el tirador se dirigió hacia el norte por Lamar Street, sin dejar de disparar contra los oficiales del cuerpo de Dallas Area Rapid Transit que venían de la estación West End al lugar. En esta segunda ráfaga de balas, 3 oficiales de la fuerza DART también resultaron seriamente heridos. Johnson parecía estar subido a un frenesí homicida y no pensaba detenerse. Una vez que liberó la puerta, el terrorista intentó ingresar al Centro College disparando desde las puertas de vidrio de la entrada. Pero los oficiales Brian Shaw y John Abbott, apostados adentro, respondieron a su ofensiva con sus armas reglamentarias. Si bien ambos agentes resultaron heridos en el intercambio de disparos, obligaron a Johnson a retroceder. Siguiendo su camino asesino, Johnson se dirigió hacia Lamar Street, escondiéndose detrás de los pilares de concreto de la universidad, acercándose sigilosamente al oficial de DART, Brent Thompson, como si se tratara de un depredador a punto de atacar. El video desde una azotea cercana muestra a Johnson disparando a la izquierda de un pilar que el policía estaba usando como cobertura. Luego, el ex marín giró hacia la derecha y le disparó a su víctima por la espalda, abatiéndolo en una cruel emboscada. De pie junto a él, el homicida gatilla contra el cuerpo sin vida del oficial una y otra vez, destilando un odio pocas veces captado en video. Compartimos las imágenes. He's down. Luego del brutal asesinato, Johnson dobló por la esquina y bajó por la calle hasta llegar a una entrada lateral, logrando ingresar al establecimiento. El ex marín subió las escaleras hasta el segundo piso, atravesó la biblioteca y recorrió el camino hasta el final de un pasillo en el que había una ventana.
Se asomó por allí y vio desde arriba una patrulla con un oficial al lado. Se trataba del sargento Michael Smith, que estaba esperando órdenes frente a la tienda 7-Eleven en Elm Street. Disfrutando de la indefensión de su presa, Johnson asomó su rifle por la ventana y abrió fuego contra el agente. Un testimonio de su compañero lo dice todo. Michael was in front of the 7-Eleven on Elm Street. I think when the suspect ran up to the second level and found his little hole that he was going to hide in, he just looked out the window and saw another DPD uniform out there, and with his assault rifle took the opportunity and shot and killed Michael. Michael never even saw it coming. Una vez dentro del edificio, Johnson caminó por un largo pasillo de la universidad donde fue arrinconado por agentes de la policía de Dallas. Los oficiales lograron encontrarlo rápidamente, debido a que en alguno de los tiroteos el ex soldado había sido herido y había dejado un rastro de sangre a lo largo del pasillo y la escalera, lo que delató su posición. Apenas 10 metros separaban a los oficiales SWAT del psicópata homicida, atrincherado, peligroso y dispuesto a todo. Las fuerzas especiales enviaron un negociador, esperando convencerlo de que se entregara sin causar más muertes. Prestemos atención a un fragmento para intentar entender el estado psíquico en el que se encontraba el asesino. Yo, I'm black. All I'm asking is that we resolve this situation, man. I want to hear your story. The talking is over. It's time for revolution, brother. If you are my brother, put the weapon on both sides. Durante las siguientes horas, los agentes intentaron dialogar con el marín, que parecía lúcido, pero fanatizado con la idea de seguir asesinando agentes. El jefe de policía de Dallas de aquel entonces, David Brown, declaró que el sospechoso dijo que estaba enfurecido y que quería matar especialmente a los oficiales blancos. Las negociaciones no parecían avanzar y el clima estaba cada vez más tenso. Brown también reveló que durante las 2 horas en las que la policía estuvo negociando con el atacante, este se dedicó a burlarse y a amenazar a los agentes. Básicamente nos mintió, jugó, se rió de nosotros, cantó, nos preguntó cuántos policías había matado, dijo que quería matar más, que lo estaba disfrutando. Durante el intercambio con el negociador, Johnson dijo que actuaba solo y que no estaba afiliado a ningún grupo extremista, pero citó los asesinatos a tiros de hombres negros por parte de agentes de policía en Luisiana y Minnesota. Los mismos hechos que provocaron la protesta en Dallas y muchas otras ciudades. El diálogo finalmente fracasó y se volvió a abrir el fuego. En esta nueva balacera se intercambiaron más de 200 disparos. El jefe de la policía sentía que ya no había más tiempo que perder. Si no actuaban de inmediato y de una forma drástica, Johnson era capaz de asesinar a una más gente. En la madrugada del 8 de julio, el jefe de la policía de Dallas tomó una decisión audaz, algo que ningún departamento policíaco había hecho antes. El plan consistía en algo sencillo y polémico, que no arriesgaba la vida de ningún otro oficial. La idea era enviar a Johnson un robot bomba con explosivo C4 por el pasillo y detonarlo cuando estuviera lo suficientemente cerca del asesino. Era una jugada arriesgada, pero tenían que intentarlo. Any progress made towards a resolution, not of him giving up. It was always, I'm gonna come out, I'm gonna kill more. That's my ultimate goal, is to kill more police. Now you know what they're doing, right? They're cutting charges over there, so if you're a big blast, that's probably good for you. You know, after a while, it was the robot with the device was the only thing viable that we could come up with. Los agentes utilizaron un robot multifunción ágil por control remoto, conocido como MarkBot, que portaba un explosivo plástico, el cual acabaría con la vida de Micah Johnson. Esta fue la primera vez que un dispositivo de estas características era utilizado para eliminar una amenaza humana, ya que se trataba de una herramienta principalmente de reconocimiento y no para tareas ofensivas. Esta unidad tenía el tamaño de una cortadora de césped, con 4 ruedas orugas unidas por un chasis con una batería de 6 horas de duración, una cámara giroscópica, un altavoz, un micrófono y un brazo mecánico.
Los operadores manejaron al robot vía remota con un mando y una pantalla para asegurar el éxito de la misión. Una vez que se puso en marcha el plan, solamente hubo un sobresalto cuando se intentó detonar por primera vez el explosivo. Tuvieron que repetir la orden de detonación, porque la señal no alcanzó al dispositivo debido a un problema de distancia. Uno de los agentes aproximó el dispositivo que emitía la onda y accionó con éxito los explosivos. Apenas 4 horas y media después de los primeros disparos que habían causado una masacre y el terror en el corazón de Dallas, Micah Xavier Johnson estaba muerto. La escena del crimen después de la detonación parecía un bombardeo en Afganistán. Les compartimos algunas de las imágenes. Antes de morir, Johnson escribió con su propia sangre las letras RB en el suelo. La policía forense intentó descifrar su significado, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. Luego de identificar al sujeto, fueron a registrar su casa para intentar descubrir los motivos que tenía este joven marín para desatar semejante tragedia. La policía de Dallas encontró en la vivienda materiales para fabricar bombas, chalecos antibalas, rifles de diversos calibres, cantidades enormes de municiones y un diario personal de tácticas de combate, que las autoridades tuvieron dificultades para descifrar. Si bien era claro que Johnson tenía planificados más ataques similares a los que cometió en el Camino College, no se pudo llegar a ninguna conclusión de los verdaderos motivos de por qué llevó adelante la matanza. Las víctimas fatales del atentado fueron Brent Thompson, Patrick Samarripa, Michael Kroll, Michael J. Smith y Lorne Arens, todos oficiales del Departamento de Policía de Dallas. Otras 11 personas resultaron heridas, 9 agentes y 2 civiles, que afortunadamente fueron salvados y curados en el hospital. El presidente Barack Obama condenó los ataques durante una conferencia de prensa, describiendo los hechos como un ataque calculado, despreciable y mezquino sobre los agentes de la ley. El mandatario advirtió que cuando alguien dice que las vidas de los negros son importantes, en alusión al movimiento contra la violencia policial Black Lives Matter, no quiere decir que las vidas de los policías no lo sean. Un testimonio de un oficial de Dallas compartió lo que el equipo siente desde el atentado de ese día. Since it's been 5 years since the memorial of July 7th or the anniversary, and the rest of the world has moved on, but our department will never heal from it. It's something you live through, you can't forget. Desde ya hace mucho tiempo, las policías de los Estados Unidos y otras partes del mundo son cuestionadas y criticadas por el uso excesivo de la fuerza, que en ocasiones lleva al asesinato accidental de civiles. Según estadísticas oficiales, la mayoría de las víctimas son afrodescendientes, lo que deja entrever que hay un problema de racismo en las fuerzas de seguridad. Por ese motivo, en algunas ocasiones, los más reaccionarios de los activistas de agrupaciones a favor del Black Power han instalado la idea de la guerra contra la policía. Este tipo de incitaciones a la violencia solamente espiralizan el problema, ya que en personalidades con estrés postraumático de guerra e identidad violenta pueden acabar en una tragedia. El tiroteo en Dallas fue el día más mortífero para un policía de Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001. Ya que no habían muerto tantos agentes en un mismo evento desde el ataque a las torres de Nueva York. Siempre que la policía mata a un civil en un enfrentamiento o tiroteo, es un caso polémico que levanta sospechas en la sociedad y en la prensa. Hay casos que han pasado a la historia como situaciones de brutalidad policial, mientras que otros han sido reivindicados como actos heroicos de las fuerzas de seguridad. En cualquiera de los casos siempre se abre una investigación protocolar que determina lo sucedido en cada situación y cuál es el veredicto para con los actos de los oficiales en cuestión. Si bien es cierto que nadie defiende a los maleantes, hasta los más feroces saben que existe un reglamento que los protege del accionar de la ley. Es por eso que en el video de hoy vamos a observar en primera persona y contarles objetivamente algunos casos recientes ocurridos en Estados Unidos, en los que la policía actuó abatiendo a un criminal con las repercusiones y polémicas que esto causó.
No se muevan de la pantalla para otra apasionante entrega de Militarmente. Comencemos. Un simple control de tráfico en un área caliente en la que suelen manejarse algunos distribuidores de narcóticos. La idea era prevenir o detener algún transporte pequeño de narcóticos, pero terminó siendo algo mucho más sangriento. La parada de tránsito de un vehículo negro con patente WQO111I comenzó poco antes de las 3:45 p.m. en la cuadra 4900 de Savannah Highway, cerca de Ravenel. Las imágenes de la cámara del tablero mostraron a una mujer conduciendo el vehículo con un pasajero masculino. La situación parecía bajo control mientras un oficial interrogaba al hombre en el auto, quien parecía reacio a contestar y compartir información con las autoridades. De repente, después de notar algunos movimientos extraños y sospechosos, el policía se da cuenta que está en peligro. Tiene un arma, atinó a comunicar por la radio y ponerse a resguardo mientras sacaba su pistola reglamentaria para defenderse de los disparos del pasajero. El agente Evan Cabbage, de 36 años, resultó herido 3 veces durante un intercambio de disparos con el sospechoso en la parada de tránsito que montó junto a su compañero en las afueras de Charleston. Un segundo agente, Alexander Hodge, de 34 años, llegó pocos segundos después al control para proporcionar refuerzos. También respondió al fuego con el hombre, que según fuentes oficiales fue declarado difunto en el acto. Gracias a las averiguaciones de la fiscalía, se pudo determinar que el sospechoso que abrió fuego contra los oficiales fue James Rakim Pierce, de 28 años. El maleante, quien supuestamente estaba involucrado con una banda de narcotraficantes locales llamados los Cowboys, murió en el lugar del incidente el domingo por la tarde a causa de una herida de bala, según el informe del forense Bobby Joe O'Neill. El oficial Cabbage, afortunadamente, fue dado de alta del hospital a la noche, aproximadamente 5 horas después del tiroteo, según datos aportados por el portavoz del sheriff Andrew Knapp. El oficial Hodge, por su parte, no resultó herido, aunque se sospecha que pudo llegar a experimentar estrés postraumático debido a la naturaleza violenta de la experiencia. Las escalofriantes imágenes tomadas por la patrulla se hicieron públicas una vez que la División de Aplicación de la Ley del Estado completó su investigación del tiroteo, dictando que los oficiales actuaron dentro de los marcos de la ley. Por su parte, la investigación posterior del caso reveló polémicas y malestares de la comunidad con el Poder Judicial del Estado, así como del sistema penitenciario. Informes de la prensa y de la Defensoría de la Comunidad denuncian que Pierce ya había estado varias veces detenido por los cargos de tentativa de homicidio y robo armado, entre otros, pero que su relación con los Cowboys lo ayudó a evadir el sistema de justicia de forma impune. Si el resultado de este enfrentamiento hubiera sido distinto, la supuesta corrupción de los fiscales y jueces involucrados contaría con 2 oficiales muertos y un criminal en libertad. A continuación presentaremos un caso en el que tanto el accionar policial como el de la fiscalía estuvieron a la altura de las circunstancias. El Departamento de Policía de Branson, en una tarea que suponían de rutina, creyó haber identificado a un prófugo de la ley y se dispuso a investigar. Alrededor de las 10 de la noche del martes 28 de febrero, en la gasolinera Dalton Express en West 76 Country Boulevard, se dio aviso de que un sospechoso buscado por la ley estaba en aquella locación. What's your first name? John. John? Yes. You got an ID on you by chance? No, I don't. Okay. What did I do wrong? Just trying to talk to you, kind of see what's going on. Been having some weird stuff going on with this car. So, John, you said John? J-O-H-N? Yes. J-O-H-N? Yes. Okay, sorry. I thought you said S. John, what's your last name? Hankins. What is it? Hankins, H-A-N-K-I-N-S.
Awesome. I appreciate it. Just hang on tight for me just a second. We'll get you out of here, okay? A pesar de dar una identidad falsa en el video del oficial, el hombre en cuestión, Randall J. Wesolek Jr., residente del condado de Taney, era buscado por varias órdenes de arresto que incluían delitos graves. Cuando los agentes le ordenaron a Wesolek que saliera del coche, se produjo resistencia por parte del sospechoso. Este forcejeo derivó en una lucha que terminó siendo fatal. You're under arrest. Step out. Don't reach. Do not reach for things. Do not reach. Good. Shots fired! Shots fired! Suspect down! Suspect down! En un momento, Wesolek, completamente reacio a colaborar con los oficiales, amagó con sacar un arma. Los agentes, obedeciendo al protocolo, retrocedieron y dieron la voz de alto. Cuando parecía que Wesolek iba a desenfundar, no les quedó más opción que disparar sus armas. Los oficiales aseguraron la escena y comenzaron a tomar medidas para salvar la vida de Wesolek, practicándole RCP. A pesar de los esfuerzos de los uniformados, el sospechoso murió en el lugar a causa de sus heridas de bala. Por fortuna y debido a su accionar profesional, ningún oficial resultó herido. El perro de Wesolek, de raza tipo pitbull gris y blanco, pareció haber resultado herido en el incidente y salió corriendo mientras los oficiales aseguraban la escena. Los agentes no han podido localizar al can. Una vez abiertas las averiguaciones del hecho, las declaraciones del jefe de la policía de Bronson, Eric Schmidt, fueron contundentes. Esta es una situación trágica y nuestras oraciones están con todas las personas involucradas y sus familias. Entendemos que este incidente tendrá impactos duraderos para todos los involucrados, así como para nuestra comunidad. Independientemente de las circunstancias de este incidente, esta comunidad valora la vida humana. Es crucial que se complete una investigación exhaustiva, justa e imparcial de este incidente. Los 3 policías permanecieron en licencia administrativa durante la investigación hasta esclarecer los hechos. Este fue el primer tiroteo con agentes involucrados en el Departamento de Policía de Branson desde 2006. La hermana del fallecido, Lisa Thomas, pidió justicia conmocionada. Quiero respuestas y saber por qué. Quiero ver las imágenes porque no confío en la policía. Mi hermano no habría sacado un arma ni habría hecho nada estúpido. El jefe Schmidt mostró un informe de incidentes críticos para la comunidad, incluyendo el video real del evento frente a la fiscalía. El fiscal del condado de Taney, Brad Hughes, dio su veredicto y dijo que los agentes actuaron razonablemente y que el uso de la fuerza letal estaba justificado. Una vez conocido el dictamen, la familia de Wesolek declaró: "Nos quedamos sin palabras y ahora todo lo que podemos decir es que lo sentimos mucho por los oficiales involucrados y esperamos que ahora puedan sanar a medida que todos lo hacemos". El 20 de julio de 2023, alrededor de las 11:35 am, agentes uniformados de la División de Patrulla de Newton respondieron a una llamada de radio que informaba acerca de un sospechoso de asalto con arma mortal. La persona que llamó indicó que el criminal estaba armado con un cuchillo y amenazaba a otra persona al momento de la llamada. La situación ocurrió en un edificio de apartamentos ubicado en el número 1000 de East 7th Street, Los Ángeles. Los oficiales llegaron al lugar y se reunieron con la seguridad local, quienes informaron que Billy Stribling, de 56 años, estaba ubicado en el 6º piso del edificio y que no parecía disponer de todas sus capacidades mentales. El personal de seguridad escoltó a los agentes hasta el ascensor desde donde ascendieron al 6º piso. Allí, la tragedia aguardaba para suceder. Do people usually throw the trash in the elevator? Yeah. So, well, they got scared, so they just started just dumping stuff in. Throwing trash in. Okay, Billy, stop, Billy. Hey, Billy, break down. Al abrirse las puertas del ascensor, los policías se encontraron de repente con Stribling, que estaba armado con un cuchillo y un paraguas.
El sospechoso levantó el arma blanca por encima de su cabeza y avanzó hacia los oficiales, lo que resultó en el disparo automático de todos ellos. Stribling fue alcanzado, cayendo al suelo gravemente herido. Los policías le brindaron asistencia médica al hombre hasta la llegada del personal del Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles. Should we pull him into the elevator and bring him down to the R8? Alright. Here, let's bring him down the Here, just hold the door, Billy. Hold the door. El abatido fue trasladado en ambulancia de rescate al hospital local más cercano, donde fue declarado fallecido, mientras que ningún oficial ni civil resultó herido durante este incidente. En el lugar se recuperó un cuchillo de hoja fija de 5 pulgadas y se registró como prueba. Las investigaciones protocolares sobre el enfrentamiento demostraron que no siempre los oficiales actúan conforme a la ley y lo mejor para los ciudadanos. Estadísticas de Los Ángeles demuestran que casi todos los abatidos por el LAPD son hombres, de los cuales el 80% son negros o latinos y más del 92% fueron asesinados en enfrentamientos de armas de fuego. A pesar de que en casi todos los casos la oficina del fiscal del distrito consideró que el uso de la fuerza estaba legalmente justificado, la comunidad cree que la policía está actuando de manera irregular y que muchos de ellos tienen explicaciones que dar. Este caso puntual aplica como ejemplo, ya que Billy Stribling fue asesinado por el oficial Diego C. Bracamontes, quien cuenta con un historial de agresiones mortales a hombres latinos y negros, ocultos o justificados por la Fiscalía de Los Ángeles. Este tipo de polémicos crímenes no solo ocurren en Los Ángeles, por supuesto. La policía de Elizabeth, región del estado de Nueva Jersey, respondió a un llamado de auxilio de una casa en Amity Street que reportaba un disturbio el 29 de julio de 2023 alrededor de las 8 a.m. La casa en cuestión era de la familia Alegría Hurtado y el causante de los problemas era Steven Alegría Hurtado, un problemático pariente que cuando se intoxicaba actuaba de forma errática. Según cuentan testigos, este hombre se presentó borracho en la casa de su primo, Edward Riascos, donde discutió fuertemente con la novia de este familiar, quien le mostró un bate como supuesta arma de defensa, mientras el visitante tenía un cuchillo en la cintura. Los testigos aseguran que Steven no estaba amenazando a nadie ni pretendía usar el cuchillo. Incluso 2 primos lo sujetaban y calmaban a ambos. La familia desconoce el motivo de la discusión ni tampoco saben quién llamó a la policía. 911, where's your emergency? Amity Street, Elizabeth, New Jersey, please. I got this guy, he's drunk, he's banging on my door. Okay, is there an apartment floor? Okay, stay on the phone. Yeah. Okay, and just to make sure you live in Amity Street? Yes. Do you know this person is banging on your door? Do you know why he's knocking on your door? I don't know, he's drunk. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando llegaron los oficiales de la policía local dispuestos a intervenir en el conflicto. Los videos de las cámaras que los agentes llevan en sus chalecos no los dejan muy bien parados. Apenas ingresaron al domicilio, confrontaron directamente con Steven Alegría Hurtado y le dispararon sin mediar negociación alguna. La familia, horrorizada, empezó a pedir a gritos una ambulancia. Alegría Hurtado fue trasladado y asistido de urgencia al hospital universitario, pero murió un día después a causa de un disparo certero en el pecho. Era padre de 2 adolescentes que viven en Colombia. Se acababa de mudar a los Estados Unidos el año pasado y su sueño era traer a sus hijos a vivir con él en Nueva Jersey. Si bien en el video del enfrentamiento parece apreciarse que Hurtado estaba atacando a una mujer con el cuchillo, su familia ya inició acciones legales contra el policía que le disparó, Steven Lasso, y se pregunta por qué no se utilizó una taser en lugar del arma reglamentaria. Ellos sostienen vehementemente que el agente no necesitaba disparar a Alegría Hurtado, dado que ellos tenían la situación bajo control.
Los familiares y la comunidad realizaron una manifestación frente a la jefatura de policía de Elizabeth por la noche del jueves posterior al asesinato. Al día de la fecha, la oficina del fiscal general de Nueva Jersey está investigando el caso. El video de una cámara de vigilancia alertó a una propietaria de una intrusión en su casa. La mujer advirtió a su hijo de 14 años, quien era la única persona dentro de la casa, para que fuera a esconderse al techo a esperar a la policía. Luego la residente llamó al 911 e informó que alguien que parecía ser un menor enmascarado entró a su casa. La policía de Lancaster respondió a la llamada de un robo en progreso de una casa en West New Street durante las primeras horas de la mañana del 6 de agosto de 2023. Okay, are they still in? Are they still inside? Okay, stay where you're at, bud, okay? Después de atravesar el corredor hacia el patio trasero, los agentes detectaron al niño de 14 años escondido en el techo, quien les informó que el ladrón seguía en la propiedad. No hubiera sido necesario, porque los oficiales escucharon al sujeto apenas segundos después. La filmación en las cámaras de los chalecos de los oficiales muestran a Darron Joe, un joven de 17 años de edad, saliendo por la puerta de la propiedad infringiendo la ley. Claramente atrapado en la situación y viéndose acorralado, Joe apuntó a los oficiales con una pistola semiautomática equipada con un cargador extendido. Los agentes reaccionaron instintivamente y se defendieron del agresor. En total, los policías dispararon 9 tiros y acertaron al blanco 4 o 5 veces. Después de ser alcanzado por los proyectiles, Darron Joe corrió apenas 30 metros antes de desplomarse y finalmente morir. En este video tomado de la cámara de otro oficial, veremos nuevamente el tiroteo y la corrida hasta que Joe deja de moverse. Luego de su investigación, la fiscal a cargo, Heather Adams, quien determinó la inocencia de los oficiales, declaró: "Las imágenes de la cámara corporal en este incidente muestran claramente que Joe presentaba una amenaza clara e inminente a la vida de los oficiales". A pesar de que el hecho de terminar una intervención policial con un adolescente muerto no es motivo de celebración alguno, la fiscal finalizó sus declaraciones afirmando: "El uso de la fuerza por parte de ambos agentes estaba justificado por la ley. Cada vez se hace más común que la policía intervenga de forma armada y violenta cuando es convocada. Pero ¿es en todos los casos igual de necesario? Es cierto que todas las situaciones fueron fuertes y controversiales, pero en tu opinión, ¿crees que los oficiales actuaron dentro de los marcos de la ley en todos los casos? ¿Te parece que la reacción de la prensa y de las autoridades estuvo a la altura? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.